Si hay un año en el que entramos con ilusión, ese es el 2021. Después del añito que hemos pasado en el 2020, tenemos una gana de comprometernos con nuestros propósitos como no las hemos tenido nunca. Y uno de los propósitos estrellas es la práctica de la actividad física. Hoy vamos a ver en Para Todos Lados 3 motivos por los que deberíamos mantenernos adheridos y comprometidos con el deporte. El primero tiene que ver con cómo el ejercicio físico nos ayuda a recuperarnos del estrés. No me digan ustedes que después del año que hemos pasado no tenemos estrés. El estrés forma parte ya de nuestro código genético, lo llevamos ya en la mochila. Pues hoy sabemos que la práctica continuada de ejercicio y actividad física nos ayuda a recuperarnos antes del estrés, porque nos sentimos mentalmente y físicamente más fuertes. En el momento en el que tú notas la energía, la vitalidad, la fortaleza e incluso el empoderamiento que te da el deporte, tienes la sensación de poder afrontar mejor las situaciones tensas. El segundo motivo tiene que ver con cómo la actividad física mejora nuestra salud mental entendida como el bienestar emocional. Por un lado, la regularidad con la que hacemos ejercicio nos ayuda a mantener sanos nuestros neurotransmisores, esos que nos dan sensación de bienestar y felicidad, la serotonina, la dopamina o las endorfinas. Pero por otro, la práctica continuada de actividad física ayuda a mantener sanas nuestras funciones cognitivas, la capacidad de atención, concentración, memoria, la toma de decisiones o el pensamiento creativo. Y por último, el tercer consejo o el tercer motivo por el que ustedes deberían hacer ejercicio es que reduce la irritabilidad. Cuando hemos pasado una época de estrés, las personas estamos mucho más irritables e irascibles. Y hoy sabemos que el ejercicio de pesas produce todavía más endorfinas que el ejercicio aeróbico. Eso sí, tienen que trabajar ustedes los grandes grupos musculares. Y si de verdad quieren mantenerse adheridos durante todo el año, salgan a hacer deporte a la calle, porque la percepción de esfuerzo cuando hacemos ejercicio en la calle todavía es menor. Aquí les dejo los 3 consejos para mantenerse constantes en la actividad física.